por muchos años se consideró que el intestino delgado era un órgano para transportar alimentos y para absorber nutrientes. ¿Este concepto sigue siendo así actualmente? No, fíjate que este es otro de los mitos que se va cayendo. Ya tenemos uno que es anatómico, que es el de la longitud intestinal, y el otro mito que se cae es justamente este que bien señalas, que por mucho tiempo el intestino era un tubo que comunicaba el estómago con la parte final del tubo digestivo y que en su trayecto absorbíamos los nutrientes. Y esto no es así. Actualmente se considera que el intestino es uno de los órganos más complejos que tenemos en el organismo. El intestino tiene una función motora y en los últimos años, a partir de la década del 80, se pudieron determinar unas células que se llaman células de Cajal y te pido por favor que me entiendas, no voy a dar muchos nombres médicos ni voy a entrar mucho con la cuestión médica, porque me gustaría que esto quede claro a todos los que nos escuchan. Hay unas células que determinan que el intestino pueda tener su propia movilidad. Igual como en el corazón hay un nódulo sinusal que hace que el corazón lata de forma independiente del sistema nervioso central, en el intestino sucede exactamente lo mismo. Y hay una cantidad de neuronas en el intestino que es muy similar a la cantidad de neuronas que podemos tener en el cerebro. Es decir, que ya solamente desde la parte de la motilidad es un órgano extremadamente complejo. Absorbe, sí, por supuesto, absorbe los nutrientes, pero no solamente eso, sino que también tiene la función de secretar. Fíjate que en la era moderna al hombre le llevaron 1900 años determinar que en el tubo digestivo se podían secretar dos sustancias que tenían que ver con la digestión de los alimentos. En el año 1900 a 1980 se determinaron 13 sustancias más de estas, y a partir del año 80 hasta el 2010 ha habido un crecimiento en el desarrollo y la investigación de estas sustancias. Entonces, en este momento tenemos que es un órgano que tiene motilidad propia, que absorbe, que secreta hormonas que no solamente actúan en el intestino, sino que también actúan en otras partes del organismo, lo cual hace que en este momento en la literatura médica se hable del eje intestino-cerebro, intestino-corazón, intestino-pulmón, intestino-riñón. Y hay muchas enfermedades, por ejemplo, neurológicas como el autismo y otras cosas, que están muy relacionadas a la disfunción del intestino. Pero no solamente eso, sino que el intestino, además, es un órgano que es el principal efector inmunológico del organismo. Es ahí donde se crean las células que nos defienden frente a las infecciones y todas estas pandemias con las cuales estamos conviviendo ahora. El intestino tiene mucho que ver. Entonces, fíjate que no es un órgano que transporta y absorbe, es un órgano que genera una serie de beneficios y de controles, no solamente a nivel del intestino, sino a nivel de todo el organismo. Excelente, excelente. Bueno, entonces es un órgano tan complejo y con tantas funciones, si alguna de ellas se altera, puede generar alguna enfermedad, entiendo, ¿no, Héctor? Por supuesto, fíjate que habíamos descrito que tiene motilidad propia, que tiene, digamos, la capacidad de absorber, de secretar, inmunológica, y a esto se agrega también la microbiota, que no pertenece exactamente al intestino delgado, pero que es parte del sistema gastrointestinal. Entonces, cuando enfermedades que aquejan a las personas alteran la motilidad, vamos a tener un serio problema porque el intestino no se va a poder mover como habitualmente se debería mover y es como que queda paralítico o paralizado. Entonces, eso va a generar un grupo de enfermedades. Si el paciente no tiene la capacidad de absorber lo que comió, va a crear otro grupo de enfermedades distintas a las primeras. Si el intestino es incapaz de segregar todas las hormonas, todas las sustancias que necesitamos, no solamente para la digestión de los alimentos, sino para que el resto del organismo funcione adecuadamente, vamos a tener también un problema. Y si tenemos alteraciones a nivel de la generación de los linfocitos y de las, digamos, células que nos definen, también vamos a tener. Entonces, coincido con esta apreciación tuya que cuando el intestino se enferma por cualquiera de estas funciones, vamos a tener realmente enfermedades bastante serias y complejas.